Hola mis aventureros, en esta nueva oportunidad estaré realizando un enterizo para niñas. Para ello lo estaré realizando en talla 4. Ustedes lo pueden realizar a su medida. Aquí tengo el patrón básico carcado. Iniciaré con la parte delantera. Entraré 2 centímetros en el hombro. Y bajo 2 centímetros en el cuello. Unimos estos puntos. A partir del nuevo cuello que marcamos, vamos a marcar 3 centímetros alrededor. Y unimos. En el nuevo cuello voy a marcar 6 centímetros. Y este punto lo voy a unir a la sisa. Recortamos. Entramos 1 centímetro en la sisa. Y entramos 2 centímetros en la cintura. Y unimos estos puntos. Aquí en la línea de cintura vamos a bajar 1 centímetro, que es para margen de costura. Y unimos. Recortamos. Y esta sería la parte delantera. Para la parte trasera igual vamos a bajar 2 centímetros en el hombro. Y bajamos 3 centímetros en el cuello. Unimos estos puntos. Marcamos 3 centímetros alrededor del nuevo cuello. Unimos estos puntos. Marcamos 6 centímetros. Entramos 1 centímetro en la sisa y unimos. Bajamos 1 centímetro en la línea de cintura. Y uno aquí. Y unimos. Entramos 2 centímetros y unimos al punto que entramos en la sisa. Recortamos. Bajamos 4 centímetros aquí y unimos en forma curva, que esta parte va a ir aquí abierta. Este patrón se va a cortar al doblez por una pieza. Esta se va a cortar por 2 piezas. A esta pieza sí se le va a agregar un margen de costura a cada lado. En la parte delantera esta pieza se va a cortar al doblez por 1. Y esta se va a cortar al doblez por 2 piezas. Igualmente dándole 1 centímetro a cada lado para margen de costura.
Y esto sería todo para la parte superior, solamente llevará un sesgo de 2,5 cm de ancho en la parte de la sisa y en la abertura que va a llevar en la parte de atrás. Para la parte de abajo vamos a necesitar una hoja de papel y vamos a marcar del borde del papel 1/4 de contorno de cadera más 2 centímetros, que en mi caso son 19, y escuadramos. En esta línea vamos a marcar 1/4 de contorno más 1 centímetro. Recuerde que van a ir haciendo lo mismo con su talla. Van a agregar solamente 1 centímetro al cuarto de contorno de la talla que estén realizando. En mi caso son 18. Y unimos. Aquí marcamos el tiro delantero, que son 3,4 en mi caso. En el vértice coloco 2,5. Buscamos la mitad de esta línea, bajamos 2 centímetros y entramos 1. Entramos 1. Unimos estos 2 centímetros que bajamos con el final y formamos el tiro delantero. Marcamos la mitad que nos dé en esta línea. Marcamos 62 más 2 de ruedo. Escuadramos estos puntos. Marcamos estos mismos 10,4 aquí y unimos estos puntos. Medimos esta distancia y marcamos la mitad. Escuadramos una línea. En la línea de la bota vamos a marcar 7 centímetros hacia un lado y 7 centímetros hacia el otro. En la línea de rodilla vamos a marcar 8,5 centímetros hacia un lado y 8,5 centímetros hacia el otro. Unimos estos puntos con una línea recta. Unimos de la rodilla al tiro con una curva suave. Y unimos de la rodilla a la cadera. Marcamos 6 centímetros. Aquí mismo vamos a formar el bolsillo. A partir de esos 6 centímetros que marcamos 12 centímetros, que es para la boca del bolsillo. En el primer punto subimos 4 centímetros. Y desde el primer punto vamos a marcar 20 centímetros. Entramos 11 centímetros y aquí y unimos estos puntos. Ahora con una regla curva vamos a redondear esta esquina y unimos hasta el primer punto. Aquí subimos 1 centímetro y unimos a la curva. Esto para formar el bolsillo. Y esta marca sería la boca del bolsillo. Doblamos los 2 centímetros de ruedo y cortamos. Cargamos el bolsillo, igual marcamos los piquetes. Así tendríamos la parte delantera. Para el trasero vamos a posicionar el patrón delantero sobre un papel. Extendemos la línea de la bota hacia ambos lados, igual la de la rodilla y la de la cadera.
Aumento 1 centímetro en la bota, en la rodilla y en la línea de cadera. Coloco el tiro trasero. Marco 4 centímetros en el vértice. Aquí en la parte superior vamos a subir 4 centímetros, porque recuerden que bajamos 2 en el delantero, más los 2 del trasero que vamos a subir, subimos 4 centímetros. Buscamos la mitad de esta línea y unimos estos puntos para formar el tiro trasero. Unimos estos puntos de la bota a la rodilla, de la rodilla a la cadera y de la cadera a la cintura. Unimos la cintura. En la línea de la bota vamos a salir 1 centímetro y en la rodilla. Unimos estos puntos con una línea recta y unimos al tiro con una curva suave. Unimos el tiro a la cintura. Marcamos la línea de ruedo. Vamos a marcar también la línea de aplome. Quitamos el patrón delantero y unimos los puntos para marcar la línea de aplome. Unimos la línea de bota, de rodilla y de cadera. Doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos. El bolsillo lo cortaríamos por 4. Del delantero por 2 piezas, guiándonos por la línea de aplome para realizar el corte. Y de la trasera por 2, igualmente guiándonos por la línea de aplome para realizar el corte. Y esto sería todo por parte del patronaje. Recuerden que ya tienen margen de costura. Únicamente se le va a añadir a estas 2 piezas margen de costura. Pasamos al corte. Una vez cortadas las piezas, pasamos a la confección. Comenzamos uniendo los costados. Una vez unido, colocamos el sesgo en la sisa. Lo vamos a pegar por el lado al revés de la pieza contra el derecho del sesgo y cosemos al ancho del pie. Doblamos y cosemos a la orilla. Lo realizamos en ambos lados. Vamos a unir la pieza superior. En este caso le coloqué entretela a la parte superior. La centramos y cosemos. Realizamos piquetes. La enfrento con la parte superior y cosemos alrededor. Cosemos desde aquí hasta el final y desde aquí hasta el final para dejar una abertura. Esta parte la vamos a dejar para después unirla.
Pegamos el sesgo en esta área. Para la parte trasera cosemos una tirita y la vamos a colocar aquí, que ahí va a ir un botón. Y cosemos alrededor a 1 centímetro. Volteo y me quedaría así. Coso el otro lado. Ahora enfrentamos derecho con derecho la parte trasera y cosemos. Volteamos la pieza. Hacemos lo mismo del otro lado. Para hacer la unión en el hombro vamos a voltear la parte delantera y voy a pasar la parte trasera de esta manera. Una vez así vamos a abrir las costuras y vamos a coser alrededor. Volteamos la pieza. Así nos quedaría. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora aquí en la parte delantera voy a cerrar un poco más. La coloco de esta forma. Y voy a coser al centímetro. Volteo la pieza. Hacemos lo mismo del otro lado y dejamos aproximadamente 2 centímetros. Volteamos y estos 2 centímetros que dejamos aquí lo vamos a coser a mano con costura escondida. Para coser la parte de abajo comenzamos por los bolsillos. Enfrentamos el derecho con el derecho y cosemos desde las piquetes que realizamos a 1 centímetro. Realizamos un piquete en las esquinas. Pisamos la costura hacia el bolsillo. Doblamos hacia adentro y pasamos una costura al ancho del pie. Enfrentamos el otro lado del bolsillo y realizamos lo mismo del otro lado. Unimos los bolsillos. Ahora enfrentamos derecho con derecho y cosemos los tiros. Cosemos el tiro trasero. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos los costados. Unimos entre piernas. Así nos quedaría la parte de abajo. Posicionamos la parte delantera del pantalón con la parte delantera de la parte superior.
Sujetamos con alfileres y una vez lo tengamos así, vamos a coser alrededor. Del lado de la parte superior vamos a ir colocando un elástico, alando un poco el elástico para que nos frunza un poco. Doblamos el elástico hacia la parte superior y vamos a pasar un pespunte para que nos quede guardado el elástico. Realizamos los ruedos. Una vez finalizado el ruedo, le coloqué un botón y así quedaría terminado. Si te gustó, dale like, suscríbete y los espero en el próximo tutorial.